Hola, hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video siempre vamos a continuar con los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. En este método vamos a hacer la sustitución, pero vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneos. Para eso es importante que conozcamos algunas definiciones preliminares como esta de aquí. Cuando una función es homogénea, entonces vamos a decir que esta función f que está en términos de x y y es homogénea de grado alfa si la función evaluada en tx, ty se puede escribir como t a la alfa por la función xy. Vamos a ilustrar esta definición con algunos ejemplos. Tenemos aquí la primera función, que es f de xy, 2x cuadrado menos 5xy más 3y cuadrado. Para verificar si es homogénea, entonces vamos a evaluar la función en tx y ty. Todo lo que es x en esta función ahora va a ser tx y todo lo que era y ahora va a ser ty. Lo sustituimos y luego hacemos estas operaciones, esta potencia y aquí la multiplicación. Este sería t al cuadrado, x cuadrado, aquí me quedaría t cuadrado por xy y aquí t al cuadrado por y al cuadrado. En los tres términos tengo t cuadrado, entonces lo extraemos de factor común y me quedaría 2 por x cuadrado menos 5xy más 3y cuadrado. Pero resulta que esta función es la función que teníamos en el inicio, entonces esta parte de aquí es posible escribirla como t a la alfa por la misma función. El valor de alfa aquí sería 2, entonces vamos a decir que esta función es homogénea de grado 2. En el segundo ejemplo tenemos la función seno de x sobre y menos 2, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Evaluamos la función en tx y ty. Vemos aquí que este t entre t es 1. Bueno, este valor de t no puede ser 0. Bueno, entonces t entre t es 1 y nos vuelve a quedar exactamente la misma función. No significa que no es homogénea, por el contrario, recordemos que si tenemos exactamente aquí la misma función, es como que le estemos multiplicando un 1, pero ese 1 lo podemos escribir como t a la 0. Entonces t con potencia 0, eso es 1, entonces por eso decimos que es homogénea de grado 0, porque lo podemos escribir de esta forma, que es la misma función, pero el valor de alfa sería 0. Y como tercer ejemplo tenemos aquí a la función f de xy, que es raíz cuadrada de 5x menos 3 más 2y. Entonces evaluamos nuevamente en tx y ty, pero vemos que aquí dentro de la raíz no puedo extraer el t de factor común, entonces no hay ninguna forma de que podamos escribir esta función como t a la alfa por la función original. En este caso entonces vamos a decir que no es homogénea. Y otra definición importante es cuando tenemos una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Entonces, recordemos que estamos trabajando con funciones, con ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, tenemos aquí la ecuación diferencial que tiene esta forma, va a ser de coeficientes homogéneos si estas funciones m y n, que son los coeficientes del diferencial de x y del diferencial de y, si estas funciones son homogéneas, pero además de ser homogéneas tienen que ser exactamente del mismo grado. Es decir, que m de tx evaluada y también evaluada en ty sea t a la alfa por la función m de xy, que es la que tenemos aquí. Y también la función n evaluada en tx y ty tiene que ser igual a t a la alfa por la misma función n de xy, que es la que tenemos aquí. Entonces veamos que este alfa es el mismo valor para ambas funciones. Para ilustrar cuando tenemos una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos, vamos a verificar en esta ecuación diferencial. Lo primero es escribirla en esta forma. Tiene que estar escrita en esta forma para que veamos quién es la función m y quién es la función n. Entonces, tenemos aquí que nuestra función n
es el que acompaña el diferencial de y, y la función m al que acompaña el diferencial de x, que sería esta parte y esta parte. Entonces hay que efectuar la propiedad distributiva y reagruparlos. Entonces me quedaría aquí x más la función seno al cuadrado de y entre x por y todo esto por el diferencial de x menos x por seno cuadrado de y sobre x. Diferencial de y igual a 0. Ahora sí podemos determinar que esta es la función m y que esta es la función n. Entonces vamos a evaluar esta función en tx y ty. Entonces me quedaría x por t. Todo lo que es x va a ser tx. Y aquí todo lo que sea y también va a ser t por y. Seno al cuadrado de t por y entre t por x. Por y, pero y sería t por y. Entonces, si nos fijamos, aquí podemos sacar factor común t, que sería este y este. Entonces me quedaría t por x más la función seno al cuadrado de y sobre x. Y lo mismo para la función n. Tendríamos en lugar de x, vamos a escribir x por t. Y en lugar de y vamos a escribir y por t. Entre x por t o t por x. El producto es conmutativo, así que no hay ningún problema. Bueno, al igual que en la parte anterior, t sobre t es 1, entonces igual se cancelan. T sobre t es 1. Y me quedaría únicamente t por la función menos x seno cuadrado de y sobre x. Esta es la misma función n y esta es la misma función m. Es decir que tenemos escrita esta función de la forma t a la alfa por la función m y aquí también t a la alfa por la función n. El valor de alfa es 1 para ambas funciones, entonces esta sí es una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Bueno, ahora vamos a ver cómo resolver estas ecuaciones diferenciales que son de coeficientes homogéneos. Bueno, si una ecuación diferencial ya hemos verificado que es de coeficientes homogéneos, entonces es posible que la convirtamos en una ecuación diferencial de variables separables, que es el primer método que vimos en esta clase de ecuaciones diferenciales. Si no lo han visto, entonces les voy a adjuntar el enlace en la descripción del video. Bueno, entonces les decía que si una ecuación diferencial es de coeficientes homogéneos, podemos convertirla a una de variables separables mediante alguna de las dos sustituciones. Cualquiera de estas podemos utilizar, donde u es igual a y sobre x o que v sea igual a x sobre y. Veamos que ahora nuestra nueva variable dependiente en este caso es u y en este caso nuestra nueva variable dependiente sería b. Bueno, a partir de estas dos
de estas dos ecuaciones también tenemos sus equivalentes, que sería aquí que y fuera u por x. Entonces, al sustituir en la ecuación diferencial la parte del diferencial de y, entonces hacemos aquí la derivada de un producto, que sería u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Igual en este caso, su forma equivalente para esta ecuación sería que x fuera igual a v por y. Entonces, al sustituir, porque recuerden que ese es el objetivo, hacer la sustitución en la ecuación diferencial. Al sustituir el diferencial de x en la ecuación diferencial, tendríamos que escribir v por el diferencial de y más y por el diferencial de v. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos utilizando este método de sustitución. Retomando el ejemplo anterior, donde ya hemos verificado que esta ecuación diferencial es de coeficientes homogéneos, entonces podemos resolverla con el método de sustitución, que era el que hablábamos aquí, utilizando alguna de estas dos ecuaciones. En lugar de en lugar de y podemos utilizar u por x, o en lugar de x vamos a utilizar b por y. La variable u sería y sobre x y la variable b sería x sobre y. Entonces, como aquí ya tenemos la forma de y sobre x, entonces por conveniencia vamos a utilizar el de la variable u, porque sería más fácil que en esta parte nos quedara seno cuadrado de u. Bueno, entonces vamos a hacer las sustituciones. En este caso, para esta parte de aquí. Entonces, como vamos a trabajar con u, significa que todo lo que sea y, nuestra ecuación diferencial, ahora nos tiene que quedar en términos de u y de x, porque la que vamos a sustituir es la y. Bueno, en esta ecuación diferencial voy a utilizar el cambio, les mencionaba, el cambio de u entre y sobre x, porque es el término que ya me aparece aquí, entonces queda como más directo. Ahora vamos a encontrar el diferencial de y para sustituirlo aquí en la ecuación diferencial, que sería esta parte de aquí. Vamos a hacer ahora la sustitución. En lugar de y vamos a escribir x por u. En lugar de y sobre x vamos a escribir u. El diferencial de x es el mismo porque no estamos cambiando la variable x, sino que la variable y. Aquí sería menos x por seno cuadrado de u. Y en lugar del diferencial de y, que vamos a escribir esta parte de aquí, que sería su equivalente. X por el diferencial de u más u por el diferencial de x. Ahora vamos a reagrupar todo lo que tiene el diferencial de x. Vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva. Tenemos entonces esta expresión. Para hacer aquí la propiedad distributiva, entonces menos por más, que es menos, x por u, que es esta parte que tengo aquí, por seno cuadrado de u, y agrupamos con respecto al diferencial de x. Menos nos quedaría x por x, que es x cuadrado por seno cuadrado de u, por el diferencial de u. Estos dos términos son el mismo, al restarlos es 0, entonces únicamente nos quedaría x por el diferencial de x, menos x cuadrado por seno cuadrado de u, por el diferencial de u. Recordemos que esta sustitución, la teoría nos dice que al hacerla, hace que nuestra ecuación diferencial se convierta en una de variables separables. Entonces vamos a buscar separar las variables y luego resolver integrando ambos miembros de la igualdad. Separándolas, entonces al separarlas les decía, entonces vamos a tener esta parte de aquí, y con el método de las variables separables, que es integrando ambos miembros, estas son funciones que podemos integrar fácilmente. Esta parte de seno cuadrado de u la podemos sustituir por su identidad trigonométrica, que es igual a 1 menos coseno de 2u sobre 2, para hacerla un poco más simple de integrar. Aquí escribí la identidad trigonométrica que estoy utilizando, la sustituimos en esta integral y resolvemos. En esta parte nos quedaría el logaritmo de valor absoluto de x más la constante de integración, que no hay que olvidarla,
Y en esta parte podemos separarla 1/2 por el diferencial de u, que es 1/2 de u, menos la integral de coseno de u, haciendo un cambio de variable, sería seno de 2u, pero por este 2 sería 1/4 aquí. Pero no olvidemos que esta variable u hay que volver hacia atrás, que era igual a y sobre x. Entonces vamos a sustituirla para terminar con el ejercicio. Esta sería la solución para esta ecuación diferencial utilizando el método de sustitución, porque es una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Podemos seguir simplificándola si lo desean, si no, no hay ningún problema, podemos dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer otro ejemplo más. Para este caso igual, vamos a verificar que es de coeficientes homogéneos. Esta ya tiene la forma m por diferencial de x más la función n por el diferencial de y. Esta sería la función m y esta sería la función n. Verificamos si son homogéneas y que además tengan el mismo grado. Nuestra función m evaluada ante x de y nos quedaría de esta forma. Entonces nuevamente aquí el valor de t entre t es 1. Sacamos factor común t a la 1, entonces me quedaría x menos y por tangente inversa de y sobre x, pero esta parte de aquí es la función m. Y para la función n tenemos t por x, que sería la x, la función evaluada en tx. Y acá tendríamos tangente inversa de ty sobre tx. Nuevamente t entre t es 1, entonces me quedaría t por esta parte de aquí, que sería la función n. Entonces ambas son homogéneas y tienen el mismo grado, que sería 1. Podemos resolverla entonces mediante el método de sustitución, que si nos fijamos nuevamente aquí en este argumento tenemos y sobre x. Entonces podemos utilizar este cambio de esta sustitución. En lugar de y podemos escribir u sobre x utilizando esta sustitución. Haciendo la sustitución, en lugar de y vamos a escribir u por x, en lugar de y sobre x vamos a escribir u, y lo mismo en esta parte, el diferencial de y entonces lo vamos a sustituir por esta expresión que tenemos aquí, y ahora vamos a hacer la propiedad distributiva para agrupar con respecto al diferencial de x y reducir términos semejantes. Este término con este término son iguales, entonces es 0 y me quedaría x por el diferencial de x más x cuadrado por tangente inversa de u, diferencial de u. Esta sustitución nos garantiza que ahora vamos a tener una ecuación diferencial de variables separables, donde su variable dependiente ahora es la u, que separándolas nos quedaría de esta forma. Únicamente ahora hay que aplicar el método de la integración. Integramos ambos lados, este con respecto a x y este con respecto a y. Bueno, vamos a resolver estas integrales. Para esta parte es menos logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Y para esta integral vamos a utilizar este cambio de variable. Voy a llamarle v o pueden utilizar cualquier otra letra. Voy a hacer que mi variable b sea igual a tangente inversa de u. Entonces el diferencial de b es igual al diferencial de u entre 1 más u cuadrado, que sería la derivada de tangente inversa de u. Entonces, como el objetivo es sustituirlo, en lugar del diferencial de u, voy a despejar. Me quedaría 1 más u cuadrado por el diferencial de b. Pero esta parte me tendría que quedar únicamente en términos de b. Entonces voy a despejar aquí u. U sería tangente, voy a aplicar tangente en ambos lados. Aquí me quedaría únicamente u y aquí sería tangente de b. Entonces 1 más u cuadrado sería 1 más tangente cuadrado de b, pero esta por la identidad trigonométrica es secante cuadrado de b. Entonces vamos a despejar, en lugar de en lugar de tangente inversa de u vamos a escribir b, y en lugar del diferencial de u vamos a escribir secante cuadrado de b por el diferencial de b. Y luego esta la podemos resolver por partes.
bueno, el procedimiento les queda ahí para que lo puedan trabajar ustedes. Esta se resuelve por partes, su respuesta. Este sería el resultado para esta integral, haciendo por partes, como les decía en esta parte de aquí. Pero hay que volver a la variable original. Recordemos que u era y sobre x, entonces hay que dejar la respuesta en términos de y en términos de x. Bien, hay que corregir esta parte, que era el logaritmo natural de coseno de tangente inversa de u, y en esta parte de aquí también era tangente inversa. Entonces, sustituyendo en lugar de u, y sobre x, nos quedaría que esta es la solución general de la ecuación diferencial que abordamos en esta parte de aquí. Para el tercer ejemplo tenemos esta ecuación diferencial de primer orden. Entonces hay que escribirlo de modo que esté igualado a 0 para que podamos encontrar la función m y la función n, y así verificar que sean homogéneas. Esta que acompaña al diferencial de x sería la función m, y esta parte que acompaña al diferencial de y sería la función n. En este caso nuestra función m, que solo es y, entonces al evaluarla en ty nos quedaría esta forma. Pues obviamente aquí y sería únicamente la función m, entonces podemos escribirla como t a la alfa por m de xy. Alfa aquí valdría 1. Lo mismo para la función n, tenemos que es toda esta función, entonces vamos a evaluarla en tx y ty. Esta parte sería t por x, y dentro de la raíz tendríamos t cuadrado por y cuadrado menos t cuadrado por x cuadrado. Sacamos factor común, t cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de t al cuadrado sería t. Igual con esta t podemos sacarle a factor común. En esta parte nos quedaría este mismo argumento, y junto con el menos sería la función n. Entonces ya verificamos que ambas son funciones homogéneas y que además tienen el mismo grado, que es 1. Podemos resolverla entonces mediante la sustitución. Podemos utilizar cualquiera de estas dos. Hacemos la sustitución. Veamos que en esta parte que está dentro del radical tendríamos u al cuadrado por x al cuadrado. Entonces x al cuadrado podemos sacarle factor común y sacarle su raíz cuadrada, que sería x. Así sacamos factor común x con el x que sale de la raíz cuadrada. Entonces podemos dividir toda la ecuación diferencial entre x. Así nos quedaría aquí u por el diferencial de x menos esta expresión que tenemos aquí. Pero es un paso que si no quieren hacer, no es necesario. Igual este x se va a simplificar de todos modos. Simplificamos la expresión. Recuerden que estamos agrupando con respecto a los diferenciales. Entonces, cuando vamos a simplificar, este término es el mismo, entonces se hace 0 y solamente nos quedaría esta parte y esta parte de aquí con el diferencial de u. Recuerden que esta sustitución hace que nuestra ecuación diferencial se convierta ahora en una de variables separables, donde la variable dependiente es u. Finalmente, separando las variables, nos queda esta expresión, que es la que vamos a integrar. Vamos a resolver con el método de integración, que es el de variables separables. Este sería el resultado de la solución de estas dos integrales. Aquí esta parte la podemos separar como 1 entre este denominador, que saldría directo la integral de secante inverso de u, y luego esta expresión entre esta expresión. La parte del radical sería 1, entonces nos quedaría el diferencial de u sobre u, que es la integral es logaritmo natural de u. Pero recordemos que hay que volver a la sustitución original. En lugar de u vamos a escribir y sobre x para dejar la respuesta en términos de x y y. Podemos seguir simplificando, agrupando esta parte del logaritmo con esta parte de aquí. Y esta sería la solución para la ecuación diferencial de coeficientes homogéneos.
Les recuerdo que esta parte de aquí la podemos simplificar con este logaritmo natural de x. Lo sumamos en ambos lados, propiedad del logaritmo, que es el producto de los argumentos. Me quedaría x por y sobre x, y ahí únicamente me quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de y. Bueno, con esto termino la parte de los ejemplos. Les voy a dejar algunos ejercicios de asignación para que puedan practicar. Bueno, con esto concluimos este tema y espero que se encuentren muy bien y gracias por su atención.